La parte que nos toca hoy día empieza en el año 1800. Ahora, hasta aquí hay que ver que cubrimos mucho tiempo en muy pocas horas, siglos. Pero la verdad es que el tema de las misiones tuvo un rapidísimo desarrollo en el tiempo del Nuevo Testamento hasta aproximadamente el año 300, hasta 500 se puede hablar. Pero sobre todo los primeros 300 años, cuando finalmente logró situarse en el Imperio Romano como la religión del Estado. Que eso obviamente debería haber abierto más caminos todavía de trabajos en otras partes, porque ya en el Imperio Romano conocido la Iglesia ya había llegado a penetrar bastante. Ocurrió todo lo contrario, siendo reconocido por el Estado y no estando acostumbrado a no vivir en guerra, sino ahora estaban viviendo en tiempos de paz, la Iglesia se relajó y no tuvo el mismo efecto y el mismo crecimiento de los años anteriores. Y eso duró hasta cierto tiempo, pero eso también obedece a otros factores, sobre todo en Europa, porque si bien es cierto, la Iglesia tiene su nacimiento en la zona oriental, llegó a penetrar a través de Roma el mundo occidental. Y después empezaron, como hemos visto en las clases, ¿no es cierto?, el desarrollo a través también de las naciones o las tierras que estaban por ser conquistadas por el Evangelio. Y lugares nórdicos que todavía no estaba bajo Roma, lugares donde Roma nunca llegó a gobernar, había desafíos, ¿no?, de misioneros, pero al final el desarrollo ocurrió muy rápidamente en los primeros años y después, en cierto sentido, empezaba a desarrollarse más lentamente. Hubo desarrollo, pero más lento, hasta aproximadamente el año 1500, que fue la etapa que vimos en la clase anterior. El año 1500 en adelante, porque ahí tenemos otro factor también, hay que hacer coincidir esto con la historia de la Iglesia. La Iglesia nació en Jerusalén, creció a través del mundo conocido por medio de los viajes de Pablo y otras personas. Si se acuerdan, les dije que Pablo no era el único que viajaba con el Evangelio, sino eran muchos que estaban viajando, sobre todo a través del Imperio Romano, los NN, como llamamos, los que no conocemos quiénes fueron, y otros más que están mencionados en la Escritura y también en la historia de la Iglesia, pero el Evangelio se expandió porque muchos llevaron este Evangelio. Y después, hasta desde el año 300 hasta el año 1000, la Iglesia era una sola y no se llamaba la Iglesia católica apostólica romana, sino era la Iglesia cristiana, porque en el año 1000 es cuando se hizo la gran separación entre la Iglesia de Roma y la Iglesia oriental, que era de Constantinopla, la Iglesia ortodoxa que tenemos hoy. Esa división ocurrió en el año 1050. Hasta ahí el tema de las misiones quedó más o menos contenido dentro de lo que era el mundo dominado por Roma y posteriormente por las influencias de la Iglesia, la influencia que la Iglesia había adquirido en esos años tempranos.
después de esta separación, hay un movimiento misionero por parte de la Iglesia Ortodoxa, más que la Iglesia Romana, desde el año 1050, 1100, y después la Iglesia Romana, aprox 1200, 1300, hasta 1500, cuando se produce, no por el lado oriental, la Iglesia Ortodoxa, sino la Iglesia occidental, la Iglesia de Roma, se abre y ocurre otro cisma, que es donde nace la Reforma, que es difícil ponerle fecha a esa división, porque fue producto de un proceso que se inició dentro de la Iglesia de Roma. Y todos los primeros reformadores, bueno, no todos, pero la mayoría, eran sacerdotes católicos, romanos, que querían transformar la Iglesia desde adentro y hacer cambios fundamentales, pero se encontraron con una fuerza en contra y un poder político y económico que no se permitía ningún cambio por dentro, de manera que a medida que la Iglesia iba reaccionando en contra de estos reformadores internos, aislándolos o expulsándolos o matándolos, ahí nace la Reforma protestante y lo que nosotros conocemos hoy por hoy, la Iglesia protestante o la Iglesia evangélica. Y desde ese tiempo, empieza el desarrollo de la Iglesia ya por el lado de Roma, más que de los reformadores. Acuérdense que en esos primeros años de 1500, 1600, 1700 incluso, 1650 por ahí, todavía la Iglesia, la Reforma, otro cisma, todavía se estaba consolidándose y había mucha pugna interna y mucha resistencia externa, cosas que ellos estaban peleando esos años por su propia sobrevivencia. No estaban pensando en misiones para afuera, sino que estaban tratando de consolidarse en su teología, tratando de sobrevivir la persecución y demás problemas que tenían. De manera que las misiones realmente que se le puede asignar, las importantes, la Iglesia de la Reforma, la Iglesia protestante evangélica, empieza en algunos casos por ahí por el año 1600, 1650 y cubriendo el siglo XVIII también. Y ahora llegamos a fines del siglo XVIII y este periodo, que es el cuarto periodo de este relato histórico, y ustedes comprenderán que estamos hablando así del tema completo, que sería del porte de esta sala. Estamos hablando así de poco de lo que es el desarrollo, estamos dando una pincelada nomás. Es imposible mostrar todo, ¿no?, en esto. Pero en esta parte ahora es cuando realmente empieza el nacimiento de las misiones mundiales por parte de la Iglesia evangélica protestante en el mundo. Hacia fines del siglo XVIII hubo varios grandes eventos que hicieron cambios radicales dentro de Europa en ese tiempo, ¿no? Uno de los más importantes es la Revolución Francesa, 1790 aproximadamente, 1789-90. Esa Revolución Francesa cambió completamente Europa, cambió hasta el mapa de Europa, cambió las alianzas, cambió con el mover del pueblo, ¿no?, que logró el poder a través de esta revolución, cambió completamente todas las estructuras básicas
de grandes naciones de Europa. Y la Iglesia Católica, por causa de esta misma revolución, estaba sufriendo un gran desorden. Estaba descolocada. Cosas ya se estaban cuestionando que antes no se permitían cuestionar. Y había parte de su estructura que sencillamente ya no resistía más. Y hubo cambios muy fuertes en la estructura política de Europa que afectó tremendamente todo lo que era la existencia, la influencia y el poder de la Iglesia de Roma, ¿no? En ese tiempo. Es lo que los mismos reformadores 200 años antes habían vislumbrado, ahora se está dando aproximadamente en el año 1800, poco antes, ¿no? Bajo esta influencia europea y este retiro de la Iglesia romana en cuanto a las naciones, y agreguémosle ahora el gran avivamiento que se estaba viviendo en distintas partes del mundo en forma simultánea, empieza a crecer la influencia de las iglesias evangélicas en todo el mundo y la misión de la iglesia, de muchas iglesias, empezó a manifestarse con mucha más fuerza. Fue en esta época que muchas sociedades misioneras nacieron y que hicieron historia. Estas agrupaciones de ministerio, por ejemplo, los bautistas ingleses tenían en Inglaterra, ¿no? En este tiempo estaba la iglesia anglicana, estaba la iglesia bautista británica, se llaman bautistas ingleses. Era una denominación que se estructuró, empezó a funcionar también hacia afuera, en esta empresa misionera de la iglesia. Algunas sociedades muy famosas que empezaban a funcionar en este tiempo, por ejemplo, la Sociedad Misionera de Londres en 1795, la Sociedad Iglesia Misionera 1999, también europea, los británicos y la Sociedad Extranjera Bíblica, la primera sociedad bíblica, empiezan en 1804, hace harto tiempo atrás, ¿no? Como parte de este mover. Había también otros que es en inglés se llama Christian Missionary Society, la Sociedad de Misiones Cristianas. Es una sociedad americana, también en esto empezaba a funcionar. Y todas estas asociaciones y sociedades misioneras, muchos de ellos tenían su nacimiento entre 1800 y 1850, que es el periodo que nosotros vamos a hablar ahora en esta mañana, ¿no? Lo primero, vamos a ver la influencia de uno que se llama William Carey. En algunas de las historias escritas en español dicen Guillermo Carey, es el mismo. Entre 1761 y 1834. Él es considerado el padre de las misiones modernas, William Carey, y en todo lo que él hizo. Había sido un zapatero y un ministro bautista, ¿no? Era muy calvinista. No vamos a discutir los temas del calvinismo ahora, pero era muy calvinista, era uno de los líderes del movimiento calvinista de su época, y él tuvo mucha influencia, no solamente en la iglesia bautista, porque después se relaciona con el mundo cristiano más que con un grupo determinado. Él les hace ver la necesidad de que los gentiles debían convertirse a Dios y que tenían que... Él decidió
apartarse de su trabajo y tomar esta misión a nivel mundial. Este hombre tenía visión, ¿no? Hacerlo de su manera y en su tiempo, ¿no? Habían algunas sociedades formadas y él empezó participando con una de esas, que era la Sociedad Misionera Bautista de Londres, ¿no? Pero finalmente se marginó de eso. Es que ellos tenían algunas ideas distintas a la de él de cómo hacer esto, llevar el Evangelio al mundo, y finalmente en junio de 1773 él por cuenta propia se fue a la India. Ahora digo por cuenta propia, aun cuando él mantenía relaciones sí con algunas sociedades misioneras en este tiempo, ¿no? En este momento hay una empresa muy grande en el mundo. Hay que entender que el transporte internacional se hacía en barcos en ese tiempo, ¿no? Y la empresa, la compañía se llama East India Company. Y esta empresa llevaba especies y té y seda y distintos productos que encontraron en el Oriente, los llevaban a Europa, específicamente a Inglaterra, pero también a otros puertos, ¿no? Y había un ir y venir de barcos en este imperio comercial que esta empresa había formado, y precisamente a través de esta empresa, curiosamente, muchos de los misioneros empezaban a asociarse con ellos, incluso haciendo negocios para poder vivir, ¿no? Y tanto así que en algún momento hasta este imperio comercial fue acusado de tener nexos sospechosos con los misioneros. Más que ser comerciantes, era una empresa misionera, porque llevaba misioneros por todo el mundo, que no era así, pero para los gobiernos, ¿no?, de estas naciones asiáticas y africanas, había una sospecha. Estos ¿están aquí por el comercio o están aquí porque están apoyando esta obra misionera? Cuando William Carey llegó, ¿no es cierto?, a la India, él se retiró de la orilla, ¿no?, de las costas de India, y se fue hacia adentro, donde él, estando solo, no me acuerdo bien ahora en este momento que sí estaba acompañado de su familia en esta época, pero no estaba acompañado de otros misioneros en el principio, donde él llegó a dominar el idioma, y en 5 años no solamente aprendió el idioma bengalí, sino que tradujo el Nuevo Testamento en ese idioma, ¿no? Su trabajo en sí no prosperó mucho, pero el terreno que él abrió dio lugar para otros que iban a llegar después y que sí tuvieron más éxito, ¿no? 1779 hay otro grupo de misioneros que llegan, incluyendo uno que se llama Joshua Marsham, que fue un maestro, un profesor de colegio, y William Ward, que era un empresario con imprenta y trabajaba en imprenta y ocupó su oficio también para hacer extender esta nueva versión del Nuevo Testamento, más otros documentos más, ¿no? Este equipo misionero tuvo más éxito en la India, y empleaba un avance de 5 puntos. Ellos decían que
querían trabajar en estos 5 puntos. 1, la predicación general del Evangelio por todos los medios posibles. Eso era su primer principio, ¿no? Segundo, era apoyar la predicación del Evangelio con la distribución de la Biblia en todos los idiomas del país. Que recordar que cuando William Carey llegó a la India tenía muchos idiomas. Yo tengo entendido que hoy todavía hay varios, pero en ese tiempo había más y ellos tenían por objetivo tener una versión de la Biblia en cada idioma del país. Punto 3 de su estrategia fue el establecimiento lo antes posible de una congregación local, de una congregación, de una iglesia. Punto 4. Ellos se dedicaban, como parte de sus principios, se dedicaban a un profundo estudio de los antecedentes y los pensamientos de los pueblos no cristianos dentro de la nación. Ahora, yo me voy a adelantar acá un poco, ¿no? Eso fue lo que dio lugar a que los primeros misioneros en China, por causa del trabajo que hicieron estos hombres, que los primeros misioneros que tuvieron más éxito en China, entraron vistiéndose como los chinos, comiendo lo que comían los chinos, viviendo como vivían los chinos. Si ustedes se acuerdan de lo que conversamos antes, había algunos intentos en las misiones romanas, sobre todo en América Latina, de hacer eso, cuando finalmente el Papa puso fin a todo eso y dijo que la fe tenía que vivir de la misma forma que se vive en Italia, y eso incluía vestimenta italiana para la iglesia, es decir, el sótano y todo eso. Entonces, el sótano y todo eso que tenían que usar, también lo tenían que usar en las otras naciones. Entonces, tú tenías en un tiempo en América Latina y en África estos sacerdotes con su vestimenta, ¿no?, oficial, determinado por la iglesia, pero acá en India, en China y en otros países tienes misioneros vistiéndose, pero estos son los protestantes, los de la Reforma, vistiéndose como la gente, comiendo como la gente, viviendo como la gente, para tener mejor penetración en la cultura. Y esto fue su cuarto punto, ¿no?, de compromiso con el trabajo. Y punto 5, el quinto punto dentro de su lista de prioridades, su estrategia fue la formación en la mayor brevedad posible de un ministerio indígena. Ahora, eso también las misiones más tempranas, es decir, de 1500, 1400, 1600, resistía a eso, ¿no? Esta misión, la India, que después dio lugar para las políticas que se aplicaban en otras naciones, por eso es conocido como William Carey como el padre de las misiones modernas, en los que le seguían haciendo estos estudios, estableciendo estas políticas. Nosotros encontramos en el resto del mundo una gente que se veía de la misma forma y que vivían de la misma forma que la gente local, y por ende el ministerio indígena, para poder ser ministro en estos, siendo chino, en estas misiones, siendo chino, tú seguías con tu estilo de vida. Lo que cambió fue tu fe.
Lo que cambió fue por dentro y no por fuera. Entonces ellos decidían de que era muy importante y necesario establecer el ministerio indígena, el ministerio local, lo antes posible. Y eso también les dio bastante estabilidad, porque a través de los años, a veces a los misioneros los echaban afuera, a veces los dejaban entrar. A veces tenían que salir a algún país cercano, ¿no es cierto? Algún país que colindaba con el país donde estaba y después podían volver. Pero en ese ir y venir, lo más estable de la misión quedó en manos de las personas de la misma nación, ¿no? En 1819 se abrió un colegio en la ciudad india que se llama Semapore, y esto se le dio el estatus de universidad en el año 1827, en donde también muchos de estos misioneros futuros también fueron formados. La iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, en la India tuvo alguna influencia, ¿no? Porque por la misma relación que tenía con Inglaterra, ¿no? La nación. El trabajo de la misión anglicana en India nunca haya sido adecuada debido a la cantidad y la calidad de los capellanes enviados por el East India Company, ¿no? Sin embargo, la evangélica, the Evangelical Revival of Great Britain, es decir, que lo que se le llama el gran avivamiento que ocurrió en Inglaterra, tuvo mejor impacto, más impacto en el trabajo en la India, en sus esfuerzos misioneros, ¿no? Hay un caballero, David Brown, también de Inglaterra, llegó a Calcuta en el año 1787 y él empezó a hacer una campaña para lograr un mejor tratamiento de los nativos por parte de los británicos, porque los británicos en el fondo estaban ahí explotando a la gente para las riquezas de la corona, y él entró a la India siendo británico, pero llevando esta campaña en contra de los británicos por causa de su conciencia cristiana. Más adelante, en 1806, llegó otro que se llama Henry Martyn, que había estudiado idiomas en Cambridge, y en los 7 años que había traducido, el Nuevo Testamento en el Urú. En 1820, la Universidad del Obispo había sido fundada en Calcuta, y así había una escuela de formación misionera para los ministros anglicanos. Uno de sus primeros directores fue el obispo Reinaldo Heber, el famoso escritor de himnos que vivió en Inglaterra, o sea, en India, durante los últimos años de su vida. En el sur de la India, la Sociedad Misionera de la Iglesia fundó otra universidad más, y lo que voy a dar las siglas, ¿no? CMS, que es Christian Missionary Sociedad, ¿no? Mandaron más misioneros a Malaya para traducir la palabra en ese idioma en 1829. Muchas otras áreas del trabajo de los misioneros anglicanos prosperó de una manera similar o mejor. Los primeros años fueron difíciles para los anglicanos, porque hay que entender, no sé si algunos vieron la película Gandhi, pero hay que entender, Gandhi no era cristiano, y no lo estoy usando como cristiano tampoco. Pero los primeros misioneros encontraron la misma resistencia que tenía Gandhi. La mayor resistencia de los primeros misioneros en India, a diferencia de hoy, no eran los mismos hindúes,
eran los británicos, los mismos que estaban ahí explotando a la gente, ¿no? Entonces tuvieron esa cierta resistencia, porque si ellos evangelizaban y cambiaban la perspectiva de la gente, muchas veces las empresas lo tomaban eso como una amenaza, ¿no? No encontraban, si bien es cierto, The East India Company proveía de sus transportes por todo el mundo, el resto de las empresas británicas no veían con buen ojo este desarrollo de estas misiones anglicanas, y después sí cambió eso y finalmente lograron otro éxito. Acuérdense, estamos hablando de entre el año 1780 y 1840 aproximadamente, ¿no? También había la iglesia de Escocia en la India. India fue uno de los primeros países en abrirse ya más en Asia en ese tiempo, entonces muchos invirtieron su tiempo, ¿no? Y sus misioneros a esa nación. En 1830, la iglesia presbiteriana de Escocia envió un misionero famoso en India, Alexander Duff. Su objetivo era presentar el Evangelio a las secciones de la cultura de la comunidad por medio de la educación superior en inglés. Él iba abriendo colegios y a través de la enseñanza que entregaban a los niños en inglés, había una ventaja del idioma, también introdujo los temas del Evangelio y penetraba partes de la sociedad a través de sus colegios por medio de los hijos. Y no solamente para llegar a los padres, sino tenía una visión de la próxima generación, cuando estos hijos ya salían de los colegios, iban a tener toda esta formación dada por ellos, no solamente en inglés, sino también en el Evangelio, y pensando que eso iba a dar mayor cobertura con respecto al Evangelio en la India en los años posteriores, y funcionó, esa estrategia funcionó. Abrió una escuela con solo 5 chicos en un principio, ¿no? En el comienzo. Pero enseguida, dentro de los primeros meses, o de los primeros años, empezó los papás ver la calidad de la educación y todo, y creció a 200 en muy poco tiempo. En 1837, 4 de estos jóvenes se convirtieron al cristianismo. En 18 años de trabajo habían 33 convertidos. Ahora uno dice, wow, 18 años y solamente 33 convertidos. En la India, eso es una mega obra, sobre todo en estos tiempos, pero en un campo muy difícil, ¿no? Muy difícil. En Bombay había otro colegio fundado por John Wilson en 1832 y fundó otras instituciones de aprendizaje también, no solamente colegios formales, sino también como instituciones o institutos de capacitación. Y el producto de esto, varios de estos presbiterianos de la India, que fueron convirtiéndose por la iglesia presbiteriana escocesa, ellos mismos después siguieron en su formación y llegaron a ser ministros dentro de la misma iglesia, cosa que ya tenemos hindúes, pero hindú no de religión, sino de nacionalidad, los indios que estaban al frente de sus propias obras. Durante este periodo, varios otros grupos también estaban involucrados en las misiones de la India. Por ejemplo, los metodistas, ¿no? Los wesleyanos,
después de 1814, también en India, los congregacionalistas, que es una denominación de Inglaterra, y también que tenía asentamiento en Estados Unidos, en este caso fueron los americanos, que llegaron en 1813, los presbiterianos de Estados Unidos, también en 1833, y la misión luterana de Alemania en 1840. Antes de 1851, en el conjunto de la India, habían 339 ministros ordenados. En un país que entonces tenía 150 millones de personas, había un estimado de 91,000 cristianos en ese país. O sea, un porcentaje, uno dice, wow, 90,000 cristianos, pero hay que entender que esto es de una población de 150 millones, ¿no? Era un grupito chiquitito, pero fue el resultado de las obras de estos hermanos. Podríamos hablar un poco del desarrollo en particular, y solamente voy a tomar uno que otro, porque son varios, son ya 17 lugares, países destacados aquí, pero voy a destacar algunos por lo que viene después. Primeramente, el desarrollo misionero en Japón y Corea. En este tiempo que estamos hablando, entre 1800 y 1850, estos dos países fueron absolutamente cerrados, Japón y Corea, muy herméticamente cerrados al Evangelio. Y no fue hasta 1865, el periodo que sigue, que fue el primer misionero protestante que llegó a Corea en ese tiempo. Ahora, pensarlo así, otros países se abrieron antes en Asia, y todavía no hemos visto el cuadro de África, ¿no? Se abrieron y Corea todavía está cerrado hasta 1860, pero hoy en Asia, salvo por la iglesia china, es la iglesia, nacionalmente hablando, en la iglesia evangélica más grande, ¿no? En relación a su población, ¿no? Per cápita, es una de las iglesias, los países más convertidos, más cristianos que hay en el mundo, ¿no? Pero en este tiempo de que estamos hablando, todavía cerrado. En China, el primer misionero protestante llegó en 1807, abriéndose este periodo de tiempo de que estamos hablando, entre 1800 y 1850. El primer misionero protestante, Robert Morrison, llegó a Cantón como traductor para precisamente the East India Company, esta empresa, ¿no?, que tenía intereses comerciales en el oriente, más tenía también la vía de transporte. Él fue enviado allá como traductor para esa empresa. Y en 1813 ya había traducido el Nuevo Testamento. En 1819, eso es en chino, ¿no? 1819 agregó el Antiguo Testamento al mismo. De manera que ya para 1820 los chinos ya tenían la Biblia traducido a su idioma, ¿no? Él logró su primer convertido en el año 1814, es decir, que estuvo 7 años en el país sin ver ningún convertido, ¿no? Y no fue hasta después de 1842 que el trabajo en China realmente se abrió con misiones a muchas iglesias y sociedades diferentes. Entonces, este caballero estaba
no estaba solo en el sentido de que no tener a nadie, la historia no relata eso, sino que era el único que había entrado con fuerza y logró permanecer con el resultado de la traducción de la Biblia completa y unos pocos convertidos durante casi 40 años. La persistencia de este hombre, ¿no? Y bueno, las otras, casi todo está en Asia, también en los lugares como Tahití, ¿no? Con los viajes de Capitán Cook, se despertó el interés en todo el mundo a lo que es el Pacífico del Sur en general, a pesar del canibalismo que era casi universal en ese tiempo. Finalmente, a través de los esfuerzos misioneros, se convierte un rey en 1819, rey Poare, fue bautizado, y por ahí, como eso abrió ya Tahití, como ya no era tan hostil, en el año 1838 se terminó el trabajo de la traducción de la Biblia en tahitano. Después tenemos Tonga, que está por ahí, Nueva Zelanda, 1814, entran los misioneros de la CMS, esta sociedad misionera, ¿no? Los primeros bautismos se celebraron en 1825, es decir, que 11 años después de ingresar al país, 1854, se estima que, y esto es increíble, se estima que en la parte norte de Nueva Zelanda, porque ustedes saben que Nueva Zelanda está dividido en dos partes, ¿no? Tienen la isla del norte y la isla del sur. La isla del norte se calcula que entre la raza maorí, que era la tribu más grande de ese lugar, se estima que el 99% de la tribu se había convertido al cristianismo. Ahí es donde tuvieron más éxito, ¿no? Egipto también, la relación entre los anglicanos y los americanos con la iglesia copta que había ahí, en conjunto empezaban a hacer trabajos en Egipto que iba a dar más frutos después de 1850. Porque de hecho ellos entraron con una idea de trabajar, interesante esto, entraron con la idea de trabajar con los judíos que estaban en Egipto. Fue un trabajo que empezaron en Palestina y después llega a Egipto, y de Egipto empezaron a trabajar a través de instituciones de educación e incluso fundó un hospital en 1848, ¿no? Y bueno, tenemos casi todo. Lo interesante es que en este periodo, que incluye también a Sudáfrica, por ejemplo, que había también por los mismos holandeses, y después a través de los británicos, en Sudáfrica empezaban a llegar ahí misioneros después de uno famoso, el famoso David Livingstone, ¿no? Que en el año 1813 llegó hasta 1873, y él fue uno de los grandes misioneros en toda África, hombre que escribió muchísimo, y a través de lo que él vivió y escribió y sus frecuentes viajes de vuelta a Inglaterra, logró cambiar el corazón de la iglesia de Inglaterra con respecto a Sudáfrica, y prosperó. Él no solamente estaba en Sudáfrica, también estaba en lo que se llamaba en ese tiempo Rhodesia y varios otros países, ¿no? En África. Fue un misionero ejemplar en este tiempo. Por el año 1858, las misiones protestantes habían entrado
en un gran número de países del mundo, y la mayoría de las iglesias del mundo protestante estaban ya comprometidas y participando en algún movimiento misionero. El trabajo era caro y el número de conversos muy pequeño. Pero la fuerza misionera estaba ahí, lista para hacer la siguiente etapa en el desarrollo misionero mundial. Ahí vamos a parar por ahora. Es interesante toda esta historia, ¿no? Sobre todo en la próxima etapa que vamos a ver, 1850 hasta pasado 1900, en donde todo este desarrollo se va acelerando. Hay un par de lecciones en esto que quiero destacar. Primeramente, estas personas que fueron en este tiempo de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Holanda y algunos otros países, eran pioneros, resistentes a todo, hombres a todo terreno. Imagínense, tener que entrar en un país donde no hablas el idioma, no conoces la cultura, te encuentras con pura resistencia porque la iglesia propiamente tal no existe, y en ese vacío ellos mismos habían formado su propio estilo de vida religiosa, algunos más fuertes que otros, donde había más musulmanes, más budistas, más shintoístas y demás. Y tú entras y tú vives a 6 meses de tu base, de donde saliste. Hoy subo el avión aquí en la tarde y llego a Madrid el día siguiente en la mañana. Ahí tú subías a un barco, ¿no? Y salías y llegabas en 6 meses. Y a veces más si hubo problemas en el viaje. Todo lo que eran tus amigos y tus familiares y todo, llegar una carta, ¿no? Y después responder esa carta, otros 6 meses, es un año para la comunicación. Más o menos 8 meses, 12 meses, 14 meses, pero es largo, ¿no? Todo lo que tú necesitas de tu país, de tus padres, pueden ser medicamentos que no tienen en el país a donde llegaste tú. O puede ser que necesitan libros. 6 meses después llega la solicitud. 6 meses después llega el producto. Más toda la resistencia, la agresividad de los nativos, de los ciudadanos de los países a donde tú llegas. Es interesante. Esta es la fibra que tenían estos hombres y estas mujeres que salieron, y muchas veces como Abraham, sin saber a dónde iban a llegar. Muchas veces llegaban a un país destino y por las circunstancias internas tenían que ir a otro país. No pensaban en volver, pensaban en seguir avanzando. Y esa es la segunda reflexión que quiero hacer al respecto. Tiene que ver con este último párrafo. La iglesia en ese tiempo no tenía la mentalidad occidental que tenemos hoy en la iglesia, en donde los resultados tienen que justificar los medios. Ellos tenían una convicción y una visión, y es que la iglesia tenía que llegar a los países no evangelizados, no importando el costo y no importando los resultados. Es difícil. Nosotros conocimos con Katy en un viaje que hicimos, conocimos
un misionero a Japón, que siempre nos decía que costaba conseguir apoyo financiero para su trabajo en Japón. ¿Y sabe por qué? Por pocos resultados. En esos años la gente estaba más por invertir en América Latina y en África porque habían mejores resultados. Y esto ahora también ha cambiado, tengo entendido. Yo no vivo de sueldo misionero, pero tengo entendido que los que están en América Latina ahora están perdiendo apoyo porque se está abriendo los países que los de ex bloque soviético se han abierto bastante y hay mucho más trabajo, hay más resultados. Entonces para allá va la plata. Esta mentalidad empresarial occidental que hoy está en la iglesia, en este tiempo no estaba. Les costaba mucha plata mandar y sostener un misionero, y más todavía se requería de muchísima fe por parte de estos misioneros, porque por lo caro no tenían muchos recursos. Pero la iglesia no revisaba en ese tiempo los resultados, viendo si eso justificaba la inversión. Ellos tenían una convicción, tenían una visión, que era de Dios extender el Evangelio a través de todo el mundo, cueste lo que costare. Me parece que son dos lecciones bastante interesantes. Hay detrás de cada una de estas personas y naciones que no pude mencionar hoy en la mañana, hay una historia riquísima. Hay un sufrimiento, pero hay victoria. Hay personas que dejaron sus huellas en tierras ajenas, naciones que han sido bendecidas. Yo digo, ¿podemos hacer menos con los recursos, con la tecnología, con la facilidad de viajar, la cercanía, como el mundo está tan cerca, el hecho de que todo el mundo casi tiene todo, tiene de todo? ¿Podemos hacer menos que ellos o podemos hacer más? Muchas gracias.